por lo que veo, no viviré por lo que siento, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que... Yo le puse este mensaje: nuestro Dios transformador o reformador, perdón. Y si me acompaña a Génesis 35, verso número 1, y los próximos 40 minutos quiero compartirle este mensaje. Y dice la Escritura: y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Dígalo conmigo: y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Vamos a orar. Señor, gracias, amamos tu nombre, amamos tu presencia. Te damos gracias en este día por lo que eres, por lo que haces en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Queremos amarte, queremos bendecirte, queremos dar honor a ti, Señor. Dar honor al que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Señor, queremos pedirte que hables a nuestra vida. Queremos pedirte que te manifiestes a nuestra vida, a nuestro corazón, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver todo lo que tú deseas hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hacemos a un lado distracciones, hacemos a un lado todo lo que hoy nos estorbe, todo afán, toda ansiedad, todo prejuicio, todo lo que pueda contaminar nuestro corazón y contaminarnos para poder recibir esta palabra, Señor. Que podamos con un corazón humilde, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a hacer todo, escuchar todo lo que tú deseas hablar a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero compartirle el día de hoy acerca de... En la Biblia nosotros encontramos un personaje llamado Jacob, que fue un hombre que pues parece un tanto controversial en la Biblia. Y bueno, lo que nosotros vemos en su vida, yo creo que puede y desea bendecir a nuestra vida del Señor a través de esto. Todo lo que yo encuentro en su palabra, Dios lo ha puesto con un propósito, y hay diferentes ejemplos en la palabra de Dios que están para que nosotros podamos ser bendecidos a través de ello. Qué bueno que Dios puso tanto gente que hizo de alguna manera las cosas bien, como otros que no lo hicieron tan bien, ¿verdad? Y podemos identificarnos ahí, porque no todo el tiempo de alguna manera hacemos las cosas bien, pero yo veo la gracia, la misericordia de Dios, y veo un hombre que Dios tocó, Dios hizo algo en su vida, y como resultado de lo que Dios hizo en su vida, vino una obra de renovación, una reforma. Dígalo conmigo, una reforma, ¿sí? Y esta reforma que Dios hizo en su vida fue tan radical que afectó a su vida, pero también afectó a su familia e incluso lo que vendría posteriormente. Ahora, yo creo que todos nosotros tenemos algo de Jacob. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Todos nosotros tenemos algo de Jacob en nuestras vidas, y ahorita vamos a ver. Y creo que la clave en nuestra vida está que podamos oír lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Nosotros nos encontramos en el capítulo 35 del verso número 1, que Dios le da una instrucción a Jacob y le dice: levántate, sube a Betel, quédate allí y edifica un altar. Le dice ahí: edifica un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, yo he estado meditando esta porción de la Escritura y creo que tiene mucho más de lo que algunas veces vemos, porque Dios le da una instrucción, Dios le da una respuesta en su vida. Hay palabras que Dios habla en nuestras vidas que son tan fuertes y que son tan determinantes y son una verdadera respuesta de una manera radical, profunda a todo nuestro ser.
de todo lo que el Señor desea hacer, porque el Señor desea hacer algo más que una obra superficial, algo más que un pequeño cambio. Es más, el día que nosotros venimos a Cristo por primera vez, nacemos de nuevo, hay algo muy significativo. Una persona que nace de nuevo sufre un cambio drástico en su vida. En otras palabras, usted es uno antes y otro después de haberse encontrado con Jesucristo. ¿Cuántos entienden esto, verdad? Pero también nosotros sabemos que aunque Dios obra un cambio en nuestra vida, ese cambio no es total, o me refiero, no es que Dios terminó toda su obra en un instante, sino que nos cambia de una manera radical, pero luego nos lleva en un proceso de transformación hasta que nosotros llegamos a ser, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él hace. Nos lleva en ese proceso donde Él cambia, transforma nuestras vidas y nos conviene. Dile a la persona que está a tu lado, te conviene que esa transformación sea pronta, que esa obra de renovación, de reforma sea pronta, porque si no sucede esto en nuestras vidas, pronto tú sufres, tu familia sufre, los que están a tu alrededor sufren, porque aquello que Dios quería hacer en tu vida aún no ha tenido lugar. Entonces es importante que nosotros lo veamos. Ahora, cuando la Biblia dice, porque Dios le dice a Jacob esto, le dice: sube a Betel, quédate allí y edifica un altar al Dios, dice ahí, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Por qué Dios le recuerda esto a Jacob? Si usted ve, nosotros vemos el capítulo 35 y vemos ya de alguna manera el final, pero regresemos un poco al capítulo 27 y la Biblia nos muestra algo que pasó en la vida de Jacob que fue muy determinante. La Biblia nos muestra, y quiero ir del capítulo 27 al 35 de una manera muy rápida. No voy a leer lo que ahí viene, solo voy a mencionarlo. Pero en el capítulo 27, Jacob hace algo que fue muy determinante en su vida. La Biblia nos muestra, ¿verdad? Era una tradición, era una costumbre de los judíos, que llegado el tiempo, llegado cuando el padre ya era tal vez un anciano ya mayor, estando sabiendo próximo que iba a morir, algo que hacían los padres judíos era que imponían las manos sobre sus hijos y declaraban una bendición. Y la bendición para el primogénito era una bendición doble. Recibía una doble porción de la herencia. Entonces todos querían la bendición del primogénito. En este caso era la de Esaú. Jacob era el segundo ahí y él quería esa bendición. La Biblia nos dice que Esaú también había despreciado esa bendición y llegó un momento, ¿verdad?, que él llegó tan cansado que le dice a su hermano: dame de lo que estás comiendo, y él le dice: te la cambio, te lo cambio por tu bendición. Y él dice: trato hecho. ¿Recuerda usted esto? Y por un plato de lentejas le cambia la bendición, en ese sentido, como diciendo: pues no me interesa. Así es que llegó el día, llegó la hora donde la mamá, ¿verdad?, de Jacob y su mamá y él elaboran un plan, y con engaño, dígalo conmigo, con engaño obtiene la bendición. Imagínese, engañar para obtener bendición. Imagínese, Jacob va, engaña y después le dice al Señor: Señor, bendíceme. Suena bastante como que contradictorio. En otras palabras, Jacob estaba dispuesto a arrebatar la bendición, y sí es bueno que nosotros la deseemos, pero no al grado de engañar, de hacer diferentes cosas, ¿verdad? En este sentido. Y las decisiones que Jacob tomó o las que no tomó determinaron en su vida diferentes situaciones.
Y todo empezó cuando este hombre engañó a su hermano, porque la Biblia dice que Saúl se enojó tanto que él dijo: voy a matar a mi hermano. Y Jacob lo sabía. Así es que a partir de ese momento, después que obtiene, que arrebata la bendición, tiene que salir huyendo hacia tierras lejanas, y durante mucho tiempo no vuelve a ver más el rostro ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de la gente que amaba. Empieza una huida en su vida. Sí, nosotros lo vemos ahí, que empieza una huida. Vemos en el capítulo 27, 41, Jacob huye, ¿verdad?, de su hermano, y comienza una vida de prófugo que se extiende por mucho tiempo. El problema era que no solamente era una vida de prófugo, sino fue una vida de soledad, fue una vida de decepción, fue una vida yo creo que muy difícil en lo que él estuvo pasando. Hasta que nosotros llegamos al capítulo 28, verso número 10. Si usted va al capítulo 28, verso número 10, abra su Biblia, ¿sí? En el capítulo 28, verso número 10, algo pasa en la vida de Jacob, y mientras estaba huyendo, llega a un lugar llamado Betel. Dígalo conmigo, Betel. Betel significa la casa de Dios. Llega a un lugar, ese lugar él no sabía que era Betel, después entiende que era Betel, y en ese lugar, mientras él está ahí acostado, Dios se revela su vida y ve una escalera que tocaba el cielo, llegaba a la tierra, ve ángeles subiendo y bajando, y en ese día, yo me atrevo a decir que en ese día, en esa hora, él conoció verdaderamente a Dios. Tuvo un encuentro con el Dios vivo y verdadero. La Biblia dice que este hombre, aunque no entendía, yo creo que mucho, dice la Biblia que puso una piedra por señal, derramó aceite sobre él, y él le dijo al Señor, en el verso 22 del capítulo 28, y dice: y esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué dice ahí? 28, por favor, 22, pónganlo. 28, 22 dice: casa de Dios, y de todo lo que me dieres. ¿Qué dice ahí? El diezmo apartaré para ti. Ese día Jacob conoció verdaderamente a Jesucristo, a Dios, al Dios vivo. Ese día él se encontró verdaderamente con Dios, y a partir de ese día su vida empezó a cambiar. Tuvo un toque de Dios, Dios hizo algo en su vida. El problema, dígalo conmigo, el problema fue que no se quedó en ese lugar, sino que continuó huyendo. Dile a la persona que está a tu lado y te hablan. Continuó huyendo. Y nosotros encontramos más adelante, aunque Dios en su misericordia, porque Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Dios de alguna manera bendijo a Jacob. Nosotros encontramos en el capítulo 29 que Jacob continúa su huida y llega con un hombre llamado Labán. Este hombre llamado Labán, que más tarde sería su suegro, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Labán era un hombre que tenía el colmillo más grande que el de Jacob. Y Labán representaba una cosecha. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosecharía. Y llega con Labán, hace tratos ahí, conoce a la que sería su esposa. Dice: a mí me gusta Raquel, trabaja por Raquel. Y después de un tiempo no le dan a Raquel, sino le dan a Lea. Dígalo conmigo, lo engañaron. Tal cual él había engañado, lo engañan. Y después de un tiempo, hace ahí un arreglo,
y le dan también, le dieron a Lea y luego le dan a Raquel, y durante un tiempo él está en este lugar, pero estaba en una así, en me das, te doy, te quito, me quitas, ¿sí me entiende? Estaba algo así como piedra con collón, le llaman ahí, ¿no? Rozándose, quién, a ver quién engañaba a quién, y Jacob, ¿verdad? Le engañó, Labán le engañó con las hijas, y Jacob le engañó con el ganado, y empieza a enriquecerse Jacob, y bueno, a vivir una vida bastante complicada. Imagínense, engañándose entre el suegro y el yerno. ¿Qué vida cree que haya sido esta? Hasta que nosotros llegamos hasta el capítulo 31, donde Jacob dice: ya no me hallo aquí, y nuevamente vuelve a huir. Primero había huido de Esaú hasta Labán, y ahora huye de Labán hacia Esaú. Su vida era una huida. Ahora, ¿verdad? Como había engañado a su suegro, y como su suegro sabía, como él sabía que su suegro no lo iba a soltar tan fácil, él dijo, un día agarró todo su ganado, todas sus posesiones, sus hijas, todos sus hijos, todos sus siervos, y sale de huida. La Biblia nos muestra que Labán se enojó tanto que salió tras de él. Y cuando él llegó a ese lugar, lo que más le importaba era que se habían llevado sus ídolos. Yo no sé si fue por sus ídolos o por sus hijos, ¿verdad? O sus hijas, pero fue por sus ídolos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que una de ellas, su hija Raquel, ¿verdad?, los había escondido y no se los dio. Labán le dice: me hubieras dicho y yo te hubiera despedido. Y yo diría: así como no, porque no creo que lo hubiera dejado ir tan fácil. Pero nuevamente está huyendo. Nuevamente empieza otra vez la huida, ahora de regreso con Esaú. El problema es que tenía asuntos que resolver con Esaú. El problema es que cuando sabía que su hermano estaba enojado porque le había robado la bendición, así es que idea un plan y dice: bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dividir lo que tengo en campamentos, diferentes campamentos, y le empieza a enviar ofrendas, le empieza a enviar dádivas para que su hermano pudiera calmarse. Como siempre, utilizando sus tretas. Nosotros vemos luego en el capítulo 34, sí, estoy pasando desde el 27 hasta el 34, nosotros encontramos en este lugar, sí, que Jacob está en un lugar llamado Siquem. Bueno, en ese lugar, y en ese lugar sucede algo muy fuerte, sí. Dice el 34:1, dice: y salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y vio a Siquem, era un hombre ahí, hijo de Amor, sí, Heveo, príncipe de aquella tierra. Dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. El problema era que ahora no estaban siendo las situaciones sobre Jacob, sino ahora también sobre sus hijos. Su hija había sido violada. La Biblia nos dice que cuando los hermanos de ella se enteran de que ella había sido violada, idean un plan, van con los moradores de esa tierra y les dicen: vamos a hacernos parientes, dennos sus hijas, nosotros les daremos las nuestras, pero con una sola condición: circuncídense todos los que están en esta tierra. Y ellos dijeron: juega el negocio. Se circuncidan,
Y al tercer día, en el que estaban en el dolor más fuerte, la Biblia dice que llegaron los hijos de Jacob y mataron a todo hombre de esa región. Jacob se entera que su hija había sido violada, sus hijos eran unos asesinos, y ahora, además de todo, los moradores de toda esta región estaban muy enojados por lo que había pasado y vendrían con todo contra Jacob y sus hijos. Dígalo conmigo, una crisis familiar. Jacob estaba viviendo una crisis familiar. Estaba cansado de huir y huir y huir, huyendo de Esaú a Labán, de Labán nuevamente para allá, teniendo situaciones en su vida. Y entonces nosotros llegamos al capítulo 35, nuevamente, donde Dios le dice a Jacob, Jacob, yo me imagino, nada más lo aclaro, yo me imagino, pon el 35:1 por favor. Yo me imagino que Dios le dijo, ¿estás cansado, Jacob? ¿Estás cansado de lo que ha pasado en tu vida? ¿Estás cansado de las derrotas que has tenido? ¿Estás cansado de sembrar mucho y cosechar poco? ¿Estás cansado de mucho esfuerzo y poco resultado? Dios le da la respuesta en su vida. Y escúcheme bien, esta respuesta no era nada más para Jacob, es para cada uno de nosotros. Dios le dice, levántate. ¿Por qué cree que Dios le dice levántate? Yo creo que este hombre estaba, voy a llamarlo así, en la lona. Este hombre, yo creo que al oír que su hija había sido violada, sus hijos eran unos asesinos, yo creo que este hombre estaba tirado y Dios le dice, levántate, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz un altar. Dios le habla esto y ahorita vamos a ver que Dios nos muestra primeramente que Dios le muestra lo que debía hacer y luego nosotros vemos lo que sucedió cuando este hombre se decidió y la bendición que vino de una manera posterior. Y si nosotros vemos, primer punto que Dios le dijo, porque fue algo muy decisivo, Dios le dijo, levántate, ¿sí? De ahí a donde estás y sube a Betel. Si usted ve, ahorita vamos a ver en la escritura, pero este hombre se decidió, va con su familia y les dice a su esposa, a sus esposas, a sus hijos, a todos los que estaban con él, vámonos a Betel. Se decidió, hubo un movimiento decidido. Hubo algo que él hizo, pero lo hizo de una manera radical. Dios le dice, sube a Betel. Ahora, ¿qué era Betel? Betel era un lugar conocido para Jacob. Cuando Jacob oye Betel, él piensa en el capítulo 28, el día que Dios se reveló a su vida, el día que algo pasó en su vida, en su corazón. Él piensa de aquella primera comunión que él tuvo con Dios. Él piensa de aquel primer encuentro en el que Dios lo tocó y su vida cambió. Entonces Betel no era algo desconocido para él. Betel significaba regresar a su primer amor, regresar a ese primer encuentro, regresar a esa comunión donde su vida había sido cambiada. Dios le dice esto. A este lugar de revelación, a este lugar donde había comenzado algo en la vida de Jacob, pero no había terminado. Cuando le dice sube a Betel,
Él le estaba diciendo: vuelve al lugar, vuelve a la casa de Dios, donde algo pasó en tu vida, pero no terminó. El día que conocemos a Cristo, Dios obra un cambio muy fuerte, pero no somos, voy a llamarlo así, nos lleva por un proceso. Hay un cambio en un instante, pero luego nos lleva por un proceso. Faltó todo ese proceso. Aunque hay un nuevo nacimiento espiritual en nuestra vida, Dios nos manda a renovar nuestro entendimiento. Dios nos manda a poseer la tierra. Hay mucho que Dios hace, y es en Betel, es en la casa de Dios, donde Dios obra en nuestra vida. Entonces le dice Dios a Jacob: Jacob, deja de huir, vuelve a Betel, donde tu vida fue cambiada. Y luego Dios le dice otra cosa que es muy importante. Le dice: quédate allí. Dile a la persona que está a tu lado: quédate allí. Muchos piensan que con que una vez hayan estado en la presencia de Dios es suficiente. Algunos piensan que con ir, porque la palabra quédate allí está hablando de hacer morada en ese lugar. Otras versiones en ese mismo versículo hablan de mudarte y de hacer habitación en ese lugar. Dios le dice: quédate allí. Yo le hago una pregunta: no es si hemos estado en la presencia de Dios, sino si habitamos en la presencia de Dios. No es suficiente con subir momentáneamente a Betel. No es suficiente con estar de vez en cuando en ese lugar. Dios nos manda, como a Jacob, a habitar en la casa de Dios. Si tú quieres que tu vida sea cambiada, si tú quieres que tu vida sea transformada, quédate en Betel. Quédate en la casa de Dios. Quédate donde Dios obra, donde Dios transforma, donde cosas poderosas suceden en nuestra vida. Le vuelvo a decir, Jacob sabía que era Betel, no era algo desconocido para él. Y piénselo usted, todos los dolores y todos los tropiezos que se hubiera ahorrado si se hubiera quedado ahí. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que no debíamos de pasar porque no hemos aprendido a quedarnos en Betel? Haz tu habitación en ese lugar. Dios le dice: levántate, sube a Betel, quédate allí. Dios le da instrucciones específicas. Y tercero, fíjese bien, Dios le dice: edifica un altar allí. Ahora, si usted ve anteriormente, Jacob, el día que Dios se reveló a su vida, ese día él edificó un altar. Un altar era una señal. Un altar no crea que era algo así como una capilla, algo así. Era un montón de piedras que alguien ponía en un lugar y decía: en este día, a esta hora, hay una señal, porque es un día donde yo me encontré con Dios. Es un día donde Dios se reveló a nuestra vida. A veces hacían un altar y decía: este día Dios nos dio la victoria por lo que había pasado. Entonces, edificar un altar, él había, en un sentido, había edificado un altar de salvación, pero necesitaba edificar un altar permanente. Entonces Dios le dice: vuelve a Betel, quédate allí y edifica un altar. Yo le hablaba acerca de unas semanas acerca de lo importante que es que nosotros nos congreguemos, que nosotros apartemos un día de adoración a la semana, todos los días, pero un día especial donde estamos expuestos a la presencia de Dios y Dios se revela, se manifiesta en nuestra vida. Pero escúcheme bien, no es suficiente con solamente venir. Algo importante es que necesitamos edificar un altar a Dios en nuestra vida.
Y eso significa, un altar era un lugar de sacrificio, un altar era un lugar de muerte, un altar era un lugar donde vida era derramada, pero también era un lugar donde Dios descendía, donde fuego había, pero Dios descendía. Un altar era un lugar de milagros, un lugar de restauración, un lugar donde algo subía del cielo, pero algo bajaba del cielo y algo subía también. Un altar significa una vida de obediencia. Un altar significa, como le decía hace 8 días, ¿verdad? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir en pos de Él. Tiene que ver con rendir nuestra vida al Señor. Fíjese bien, Dios le dice, como ya le decía, quédate allí. Mire lo que dice en Génesis 32. Vamos por favor a Génesis 32. Verso número 25. En todo este periodo, entre el 27 que comenzó la huida y el 32, el 35 que nosotros vemos, nosotros nos encontramos en un momento donde Jacob dice ahí en el 32:22, bueno, en mi Biblia dice, Jacob luchó con el ángel en Peniel. ¿Recuerda usted esta porción de la escritura? ¿Recuerda usted que hubo un momento que Jacob luchó con Dios o Dios luchó con él por la bendición? ¿Recuerda usted que Jacob dice, no te suelto? ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Y yo voy a tomar toda esa porción así. Bueno, vamos a leer el 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Quiero hacerle una pregunta, por favor. ¿Usted cree que tenemos que luchar con Dios para que Él nos bendiga? Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que necesitamos luchar con Dios para que Él nos bendiga? Está bien, se le voy a dar la respuesta, no. Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirlos. Es más, ya lo ha hecho. Entonces, no tenemos que luchar con Dios para que nos bendiga. Jacob estaba luchando y diciendo, no te suelto hasta que me bendigas. Y yo creo que el ángel le estaba diciendo, pues si eso es lo que quiero hacer contigo, pero no te dejas. Jacob estaba luchando con Dios y Dios estaba luchando con él. Jacob quería bendición. Dígalo conmigo, Jacob quería bendición. Dios quería tratar con Jacob porque la bendición no la había aprovechado mucho por debilidades de carácter, por algo que no había sido terminado en su vida. Por favor, medite esto. Yo estaba viendo esto. Jacob era un hombre bendecido, arrebató la bendición y Dios se la dio. El problema no era la bendición, el problema era que él buscaba de una manera equivocada y había situaciones en su vida que no se habían resuelto. Entonces más bien Dios luchó con él. Jacob no luchó, Jacob estaba de alguna manera luchando, pero en el sentido de sin rendirse. Dios luchó con Jacob porque Jacob lo que tenía que hacer era rendirse. Si él se hubiera rendido, el Señor no hubiera continuado peleando con él. Ahora la Biblia dice, y si ustedes vea por favor en el 31, y cuando había pasado Peniel, dice, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Al ver a Jacob, al verlo pasar, al verlo caminar, tú veías un hombre que luchó con Dios y como siempre, Dios ganó.
porque no hay nadie que le pueda ganar a Dios. ¿Sabía usted eso? Este hombre tenía la evidencia de ser un hombre que había luchado con Dios y como siempre Dios había ganado. Deja de luchar con Dios. Dios desea bendecirte. No tienes por qué pelear con Dios por la bendición, pero necesitas ir a ese lugar donde tu vida es transformada. Necesitas ir a ese lugar donde te rindes a Él. Estás en Betel, te quedas allí, edificas un altar, significa te rindes a Dios en alabanza, en adoración, le obedeces, dejas que Dios obre en tu vida, en tu corazón. Es muy importante, muy importante. No hay mejor lugar donde podemos estar que en Betel. No hay mejor lugar donde podamos habitar que en la casa de Dios, donde Dios habita, donde las cosas suceden. Es muy importante. Dios le dijo, edifica un altar. Dice, el altar que edificaste fue un altar de salvación. Ahora edifica un altar permanente donde continuamente haya incienso subiendo, donde continuamente haya adoración, sacrificio, entrega. Ahora, tal vez usted me diga, escúcheme bien, tal vez usted diga, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué resultados hubo después de que este hombre hizo lo que Dios le dijo? Porque lo hizo. Si usted va al capítulo 35, vamos a ver los versículos que siguen después del versículo 1, ¿sí? Si pueden ir llamando por el piano para que me ayuden, por favor. Dice en el verso número 2, entonces Jacob dijo a su familia, dígalo conmigo, a su familia, y a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo veo aquí a un hombre decidido. Yo veo aquí una persona que respondió a Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando Dios habla? Responder, obedecer. Obedecer a lo que Dios dice. Y este hombre obedeció y obedeció rápido. Mira el resultado que vino sobre su familia. Verso 4. Así dice ahí, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Ahora nada más le hago una pregunta. ¿Recuerda usted que le decía yo que cuando Jacob sale de huida, Labán va tras de ellos y Raquel había escondido los dioses de la familia? No eran dioses solamente de Labán, eran también dioses de Raquel. Ella se llevó esos dioses porque ella estaba ligado a esos dioses. Y Jacob les dijo, denme esos dioses. Y ella dijo, sobre mi cadáver. Pero en este momento Jacob les dice, denme todos los dioses ajenos que tengan. Y dice la escritura que le dieron todo, le dieron hasta los aretes. ¿Sabe qué veo aquí? Veo que cuando nosotros nos decidimos de veras, dígalo conmigo, de veras, de a de veras a meternos con Dios, Dios obra una obra de reforma, de transformación en nuestra vida, pero también en nuestra familia. ¿Sí me está oyendo? Si nos metemos con Dios de a de veras,
No que Betel sea un lugar donde visitamos, sino Betel sea un lugar de nuestra habitación. Si en Betel hay un altar, y un altar no descuidado, un altar donde continuamente fluye incienso, hay adoración, hay obediencia y entrega, yo creo que Dios puede tocar la vida de nuestra familia. Eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que pasó, dice el verso 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué pasó? Los hijos de Jacob habían alborotado el gallinero, habían picado el avispero. Estos hombres estaban próximos a venir e iban a acabar con todo lo que fuera de Jacob y su familia. Pero como este hombre se decidió obedecer a Dios, la Biblia dice que vino un terror de Dios sobre sus enemigos, y ninguno de ellos se levantó contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos guarda cuando obedecemos a su palabra. Porque Dios respalda al que le obedece. ¿Sí me está oyendo? Porque Dios honra a los que le honran. Y mantuvo quietos a sus enemigos, los mantuvo callados. Verso 6. Y llegó Jacob a Luz. Dígalo conmigo: en su presencia hay luz, hay entendimiento. Si nosotros nos decidimos a habitar en Betel, la casa de Dios, Dios trae luz, Dios trae entendimiento. Su palabra dice: buen entendimiento tienen los que practican, los que obedecen sus caminos. ¿Sí? Dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es, ¿qué dice ahí? Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Verso 7: y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y bueno, ahí vemos que diferentes cosas sucedieron, un funeral, ahí todo. Y luego vemos en el verso número 10, bueno, en el 9, ¿qué pasó posteriormente? Vea usted el verso 9. Dice: y apareció otra vez, dígalo conmigo, otra vez, Dios a Jacob. ¿Qué había pasado con Jacob? Jacob había visto a Dios el día que le conoció en Betel, capítulo 28. Jacob había luchado con Dios en el capítulo 32. Dios había hablado a Jacob en el capítulo 35. Pero de alguna manera tenía tiempo que Dios no hablaba, Dios no se revelaba a su vida. Yo no sé cuánto tiempo pasó, escúcheme bien, lo voy a investigar, pero yo no sé qué tiempo pasó entre el capítulo 27 y el capítulo 35. Yo me atrevo a decir que fueron años los que pasaron. ¿Sabe qué vino cuando este hombre se decidió a buscar a Dios? Dios nuevamente se reveló a él. Dios nuevamente se apareció a su vida y una relación con él fue restaurada. Qué increíble es decir: Dios me habló, o lo conocí, o tuve un encuentro con él hace unos años. Pero qué más increíble es decir: estoy teniendo una relación continua con él. Dios se sigue revelando y manifestando a mi vida. Verso 10: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Dice: no se llamará más tu nombre Jacob, que significaba usurpador, sino Israel será tu nombre.
y llamó su nombre Israel. Verso 11, y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación. ¿Y qué dice ahí? Conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, esta promesa ya no era de naciones, sino dice conjunto de naciones. Esta bendición está gruesa. Permítame el término. Está grueso lo que Dios habló a su vida. Ahora la bendición era completa. Ahora la bendición era mucho mayor, más completa, más extensa. ¿Por qué? Porque era un hombre ahora que no solamente quería la bendición, sino al Dios que da la bendición. Ahora era un hombre que estaba siendo tratado por Dios. Por favor, mi amado, no luches más con Dios. Dios desea bendecirte. ¿Me estás oyendo? Dios desea bendecirte. Ya lo ha hecho. No luches más con Él. Ríndete. Jacob tenía que haberse rendido antes que el Señor tocara su muslo, antes que quedara una evidencia de que había sido tocado. Si él se hubiera rendido y hubiera oído a Dios, se hubiera evitado muchos problemas. Dios desea hacer, como ya les digo, una obra de transformación en su vida. Deje que Dios haga todo lo que Él desea hacer. Él desea transformarle. Y escúcheme bien, Dios desea hacerlo en su vida, pero también en su familia. Y si usted se mete de verdad con Dios y le busca con todo su corazón, Dios respalda y también lo hará con su familia. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y por favor yo le quiero preguntar. Cerramos los ojos simplemente para no distraernos. Yo le quiero preguntar: ¿está usted viviendo como Jacob? ¿Está usted huyendo y huyendo y huyendo? ¿Está usted pensando que la razón de sus problemas son otros y no es usted? ¿Está usted pensando que otros tienen que cambiar, pero usted no tiene que cambiar? Jacob huyó de Esaú a Labán y de Labán a Esaú. Tuvo que volver al lugar donde todo comenzó. Sus problemas comenzaron cuando engañó a su hermano. Sus problemas terminarían en Betel, en ese lugar de encuentro con Dios. El problema es que no se quedó allí. El problema es que Betel fue un lugar ocasional y no una habitación permanente. El problema es que no edificó altar allí, no permaneció en ese lugar donde Dios hace una obra de transformación, donde hace una obra de cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi amado, por favor, deja de luchar con Dios. No luches con Él por una bendición, porque Dios ya te la quiere dar, te la ha dado, te la da. No luches con Él, mejor ríndete. Por favor, dile al Señor, ¿por qué no levantas tus manos en señal de rendición y le dices: Señor, me rindo? No quiero estar más luchando contigo.
porque sé que no voy a ganar, porque sé que no voy a ganar. Dile al Señor, me rindo, Señor, me rindo. Dile, no espero, no voy a esperar a que mi muslo sea tocado, sea ahí hay una evidencia. Decido rendirme, decido entregarme. Dile al Señor, decido obedecer a tu palabra, Señor. Tu palabra me dice que yo tengo que subir, levantarme y subir a Betel. Dile, yo respondo a esta palabra. Yo respondo a lo que tú estás hablando a mi vida, a mi corazón. Dile al Señor, yo respondo y te digo, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Rápidamente, prontamente decido habitar en el lugar que tú habitas. Decido permanecer en la casa de Dios, en el lugar donde Dios habita, en el lugar donde todo puede pasar. Y dile al Señor, decido edificar un altar en mi vida. Decido rendirme, verdaderamente rendirme. Decido entregarme por completo. Decido, Señor, morir para vivir verdaderamente, Señor. No en obras religiosas, sino en realidad de Dios en mi vida. Señor, que haya verdaderamente un altar en nuestra vida. Que haya verdaderamente un lugar donde fuego desciende, presencia de Dios desciende, donde sube incienso y fuego desciende, donde algo baja del cielo y algo sube de aquí, de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, yo levanto a cada uno de mis amados hermanos, Señor. Señor, ven sobre nosotros. No queremos ser más Jacob, sino Israel. No queremos ser más gente que aunque tiene la bendición de Dios, hay situaciones en su vida, en su carácter que no están bien. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos, Señor. Haz lo que quieres hacer. Yo oro en este momento que tu presencia, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre esta casa. Ven, Señor, que Betel, la casa de Dios, pueda ser ese lugar de sanidad, de restauración, de reto, de transformación, Señor. Yo oro por gente que se decide con todo a permanecer en Betel, que dice, nada ni nadie me mueve de este lugar. Dile de que decide, prefiero morirme que separarme del lugar donde tú estás, Señor. Ven precioso, Señor, sobre la vida de cada uno de mis amados hermanos, y haz todo lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí.